Muchas gracias a todos los que han participado, están participando en este conversatorio. Quiero darle la bienvenida. Como puse ahí en el chat, agradeceré a los que aparezcan como Compu 1. Bueno, Compu 1 y Compu 2 son los computadores que estamos grabando, pero los que aparezcan como iPhone, renombrarse, la opción que tiene, renombrarse la aplicación Zoom y poder poner su nombre y apellido para poder iniciar el conversatorio. Voy a levantar presentación. Eso. Muy bien. Muy bien. Este conversatorio, la verdad que nace de la iniciativa de 4 personas, que es Francisco Diangosi, la doctora Paula Solá, el doctor Luis Velázquez, y que les habla, Marco Mora, con la intención de poner en dimensión la pandemia y sus consecuencias, hacer un enfoque multidisciplinario y hablar también del tratamiento temprano. Básicamente, para conversar de esto, ver la evidencia científica que hay al respecto. Hay 3 exposiciones de 20 minutos aproximadamente cada una. La primera la voy a dar yo como ontólogo y la primera exposición es ¿por qué la ontología no debió detenerse en pandemia? Evidencia versus prensa. La segunda exposición la va a dar Francisco Diangosi y su ponencia es cómo ha afectado las medidas de la pandemia a la atención oncológica. Él es el director ejecutivo de la Fundación Cáncer Vida. La tercera ponencia la va a dar Paula Solar sobre farmacología en pandemia. Y la cuarta ponencia la hablará del doctor Luis Velázquez, que va a hablar sobre fisiopatología y tratamiento temprano de COVID-19. Para iniciar ya esta presentación, la primera ponencia que voy a contarles es una ponencia charla que ya hemos dado en otras oportunidades, y por qué la ontología no debió detenerse en pandemia y la consecuencia de evidencia versus prensa. Bueno, nosotros somos una clínica odontológica de especialidades de alta complejidad, tratamos implantes dentales, ortodoncia, rehabilitaciones, hay una base de pacientes activos muy grande, cerca de 90.000 pacientes activos permanentemente. Somos 3 sucursales, las cuales están en Apoquindo, Chicureo y Maipú. Esto es relevante, ya que aquí trabajan más de 65 profesionales y en total unas 200 personas. Y nos fuimos enfrentados al principio de la pandemia, en marzo del 2020, a través de que la odontología debía de parar, detenerse, básicamente por un artículo que salió en el New York Times el 15 de marzo del 2020, en donde hablaba que cuáles eran los trabajadores que estaban enfrentados a los más altos riesgos del coronavirus. Y ahí, como ven ustedes, en el extremo superior derecho, aparecíamos los dentistas, y como somos de alta prevalencia de uso de la población, entonces por lo tanto estamos en un alto riesgo, y efectivamente todas las sociedades del mundo, la ADA, la OMS, la FDI, que es la Federación Dental Internacional, el Colegio de Dentistas Chileno y un montón de sociedades llamaron a detener la atención dental. Este artículo que aparece en el New York Times está basado básicamente está hecho, perdón, por un periodista que se llama Lázaro Gamio. Él escribe de muchas otras cosas, de diferentes temas, como el tema en Kabul, como también ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, etcétera, etcétera, y de diferentes temas, pero en base a alguien que debe ser muy destacado como periodista, se evidenció una situación en la cual la odontología debía parar. Eh, También, si nosotros vamos a lo que hacía, a la fuente, que fue a la oficina de estadísticas del trabajo que tiene Estados Unidos, y que en su sección de coronavirus hoy día no habla nada de cuál, al día de hoy no está hablando absolutamente nada, cuál es la profesión con mayor riesgo. Pero básicamente hay que entender que en base a ese tema es que la odontología llegó a parar, como le dije, haciendo todo las federaciones del mundo, las asociaciones del mundo y especialmente Chile, llamó a detener la odontología rutinaria y concentrarla básicamente en odontología que fuera de emergencia, es decir, que estuviera la vida comprometida, o de urgencia, que es dolor, sangramiento o alguna inflamación dentaria relativamente grave. Eso
Básicamente empezó porque se ha demostrado que el contagio es de persona a persona, pero además que sería potencial el hecho de que los aerosoles dentales que producimos los dentistas, como vemos acá con esta famosa turbinita o el escáner para la limpieza, provocara un ambiente contagioso contagio cruzado tanto para el paciente como para el equipo odontológico. Pero los aerosoles dentales del 2004, y aquí nos vamos a la evidencia, ya estaban considerados que la atención dental generar aerosoles es una fuente de contaminación cruzada entre el paciente y el equipo. Por lo tanto, eso ya estaba bastante demostrado. Efectivamente, había un riesgo de transmisión dental en la clínica y también había experiencias que estos aerosoles podrían mantenerse en el aire hasta 2 horas y viable para ser potencialmente contagiosos. Pero ya el 2004, en este artículo de Garrel, hablaba que la propagación por el aire del sarampión, la tuberculosis, el SARS, y están bien documentadas en la literatura médica y la literatura dental y demuestran que muchos procedimientos dentales producen aerosoles y gotitas que están contaminados con bacterias de sangre. Y dice este artículo que estos aerosoles representan una ruta potencial de transmisión de la enfermedad. La literatura también documenta que la contaminación transportada por el aire puede ser minimizada fácilmente y económicamente al incluir varios pasos de control de infección en las precauciones de rutina que se utilizan durante los procedimientos dentales. Es decir, desde 2004 ya había evidencia del riesgo, pero también había evidencia que es posible contener este riesgo y que definitivamente desde mucho antes y por estas otras enfermedades los dentistas teníamos buena performance para poder lidiar con virus y bacterias. Nosotros a raíz de eso, de este tema, innovamos también, sacamos un aerosol dental que tenía efectos viricidas y bactericidas y que también fue parte de la innovación. Pero yéndonos a las bases biológicas que muchas veces en pandemia y quizás por el miedo y el temor se nos olvida, hay que recordar, y solo a modo de recordar, de qué depende enfermarse de una patología infectocontagiosa. Primero, un virus o bacteria va a depender de su virulencia, es decir, del grado o de la capacidad que tenga de penetrar al organismo, ¿cierto? Va a depender de la dosis, es decir, no solamente decir una bacteria o un virus, sino que una mínima cantidad de bacterias o virus, es decir, cantidad de microorganismos, va a depender de la patogenicidad, es decir, la capacidad que tenga para enfermar al huésped. Nosotros tenemos un montón de bacterias en la boca que son buenas bacterias, o sea, prófitas en el sentido de que no son parte de la flora bacteriana normal, como está la intestinal y en todas otras partes del cuerpo. Pero fundamentalmente también de lo que depende enfermarse es del sistema inmune o el sistema de defensas que tenga el paciente. Por lo tanto, reforzar un buen sistema inmune de manera natural, con una serie de cosas, con vitaminas, con deporte, con buena respiración, con buena alimentación, es relevante. Por lo tanto, una infección versus una enfermedad va a depender básicamente que la infección es la invasión o colonización del microorganismo, pero esto va a llevar a enfermarse o a no enfermarse, pudiendo ser una cosa, y si lleva a enfermarse, va a llevar eso a la recuperación, que es en la gran, inmensa mayoría de los casos de coronavirus, y a la muerte, lo que implicaría la tasa de letalidad. De este aspecto, ¿cómo nos afecta el coronavirus? El coronavirus nos afecta de manera física, mental y social, tal como lo relata la OMS, que es el bienestar físico, social y no solo la ausencia de enfermedad. Pero también nos destaca en lo mental, también nos destaca en lo valórico y también en lo político y en lo económico, porque la enfermedad y las medidas tomadas afectaron profundamente todas esas áreas de la economía. Pero también el tema de lo valórico, me recuerdo muchas frases que se decían, hoy lo importante es salvar vidas, la economía puede esperar. Y eso, que es una frase muy valórica, finalmente no estaba basada en la evidencia, porque todos sabemos a través de la curva de Preston que una economía baja también aumenta la tasa de mortalidad y aumenta las expectativas de vida de las personas. Por tanto, lo primero que nos pusimos en duda es que si el experto que estaba llamando esto, es decir, la OMS principalmente, la ADA y un montón de otros organismos, pero principalmente liderado por la ADA, en donde, como se define, perdón, la OMS, como define la OMS la salud, la define como el bienestar físico, psíquico y social, y no solo ausencia de enfermedad. Por lo tanto, hay que ver si el experto se puede equivocar o no.
y el experto sí se puede equivocar. La OMS, de hecho, se ha equivocado. Para la gripe aviar anunció a través de uno de sus voceros, el británico David Navarro, hablaba que iban a haber 150 millones de muertes. Finalmente, la propia OMS salió a corregir. Estos son documentos print pantalla de documentos de la OMS, salió a corregirse y a decir que solo podrían morir entre 2 y 7,4 millones de personas para la gripe aviar. Finalmente murieron 150.000 personas para la gripe aviar. Pero a la vez, la misma OMS sale en ese documento que no se puede aventurar cuántas personas podrían morir en una pandemia. Entonces, si dice que no se puede aventurar, la pregunta que hay que hacerse es por qué sale a decir una cifra que es tan alarmante. Y esto es una de las diapositivas más importantes de la OMS que desde el 2005. Ya en el 2005, Margaret Chan, que era una de las directora de pandemia para la OMS, que después, a posteriori, el 2007, ya fue directora general de la OMS, dice que es probable que las pandemias se extiendan por todo el mundo con mucha rapidez, dice, a diferencia del síndrome respiratorio agudo SARS, o sea, ya estaba hablando del SARS, para cuya propagación es preciso un contagio estrecho. La gripe clásica se transmite por el aire y se propaga con gran facilidad. Como las personas padecen de gripe, suelen ser contagiosas antes de manifestar síntomas y es posible que las recomendaciones de viaje y cierre de fronteras sean absolutamente inútiles. Ya lo hablaba para la gripe normal. Y dice ella, en toda la historia humana, ninguna intervención humana ha logrado detener una pandemia una vez que se ha declarado. Hay solo una posibilidad de que podamos apagar la chispa antes que el incendio comience. Eso técnicamente es el paciente cero. Ello dependerá de que tengamos rápidamente el brote o transmisión humana, de que actuemos con rapidez. Si nosotros teníamos este conocimiento antes respecto de la pandemia, habría que preguntarse por qué se tomaron muchas medidas políticas en el sentido contrario a lo que ya el 2005 decía la propia OMS con mejor templanza que lo que ocurrió para esta pandemia. Y en medicina y en ciencia siempre hay una segunda opinión. Este es un nuevo informe médico en que conste un diagnóstico o una propuesta terapéutica para el paciente, siempre habrá una segunda opinión. Hasta para ver si vamos a extirpar un lunar hay una segunda opinión. Y sí hubo una segunda opinión de muchos expertos en su momento, en marzo, en abril del 2020 y hasta el día de hoy, y que lamentablemente no ha sido escuchada. Pero vamos al tema de qué pasó con la odontología. Hay que recordar que en Wuhan, esto comenzó en Wuhan básicamente en diciembre, en principio de diciembre del año 2019, y recién Wuhan, para entender las cosas, a fines de enero declara el lockdown en la ciudad de Wuhan. Por lo tanto, estuvo prácticamente 2 meses con pandemia y sin medida restrictiva antes del lockdown. Pero la pregunta es, ¿podíamos leer la evidencia en marzo y abril del 2020 y no solo leer la prensa? Y vamos para ello. Ya en febrero, el 26 de febrero del 2020, ya había un artículo en que hablaba sobre la posible transmisión del COVID por el aerosol dental y las precauciones en el dentista. Y este artículo decía, en su parte principal, que por la naturaleza de los dentistas, dando riesgo de exposiciones infecciosas, que ya lo sabíamos en el 2004, por cierto, había traído un nuevo desafío y nueva responsabilidad a los profesionales de la odontología. Una mejor comprensión de la transmisión de aerosoles y su implicancia en odontología puede ayudar a identificar y a rectificar algunas negligencias en la práctica odontológica diaria, que de hecho ocurren, y además tomar precauciones estándares y la implementación de precauciones especiales. Esto podría ayudar a controlar la transmisión del COVID-19, sino que también servirá para controlar otras transmisiones de otras enfermedades respiratorias. Nuevamente, en otro artículo publicado el 15 de febrero del 2020, siempre desde Wuhan, hablaba que qué pasaba con la odontología en China en febrero, es decir, cuando ya se declaró el lockdown, se hablaba que el 38% menos de pacientes visitaron la urgencia dental al comienzo de la epidemia respecto que antes de la epidemia, es decir, que no eran tan urgencias como podían ser. Pero este es uno de los artículos que más nos dio sentido y fue publicado el 12 de marzo del 2020, en donde se estudia en la escuela, en el Hospital Estomatológico de Wuhan, la Universidad y Hospital Estomatológico de Wuhan, y aquí tenemos en esta gráfica cómo están la cantidad de número de pacientes atendidos en el hospital diariamente o semanalmente,
cómo se establecía la curva del contagio, cuándo ubicaron el lockdown, y podemos deducir de ese artículo, que es muy interesante, cómo los desafíos emergentes y futuros que tiene la salud dental y la medicina oral. En ese momento, en este artículo, aparecía que durante esos 2 meses, es decir, todo diciembre y prácticamente todo enero, se habían atendido 74.000 pacientes por mes en un staff de 1.098 profesores y técnicos y más 828 estudiantes. En esas atenciones rutinarias, o sea, cerca de 150.000 atenciones rutinarias que se dieron en pandemia, pero sin lockdown, finalmente se encontraron que solo 9 profesionales de la salud, entre ellos 3 enfermeras, 2 miembros del personal administrativo y un estudiante de posgrado, se enfermaron de COVID-19, de los cuales solo 3, de esos 3 se confirmaron que no se contagiaron en el lugar de trabajo, y de los 6 no se puede asegurar que se contagiaron en el lugar de trabajo. O sea, ya con medidas estándares y con medidas rutinarias, la odontología podía ser segura. Post-lockdown, en la ciudad de Wuhan se estableció que reforzando las medidas, o sea, evitando esta negligencia, 169 miembros del equipo se quedaron atendiendo a cerca de 700 pacientes y hubo 0 contagios. Es decir, ya en 12 de marzo del 2020 podíamos decir que la odontología no era spread de contagio. El riesgo para los profesionales de la salud, evidentemente, de los profesionales de la salud dental, era un tema muy relevante para todos los profesionales, pero se demostró que estudiando estos profesionales, o sea, realizando una atención de tiempo completo, usando mascarilla N95 y una protección estándar, la posibilidad de muerte de profesionales de la salud por COVID-19 era 7.7 por cada 100.000. Veamos si esto es alto o no. 7.7 por cada 100.000 se ubica, como en los casos del año 89, como si fuera un administrador público, que sé que es 5.3 por cada 100.000, o una persona que trabaja, por ejemplo, haciendo trabajo en la feria, en pescado, y mucho menos que uno que trabaja en transporte, la construcción y en minería. Por lo tanto, también en una comunicación del 7 de abril, y donde estaba quedando una crisis sanitaria tremenda, que fue en Italia, la Federación Nacional de Médicos y Dentistas italiana a mediados de abril informaba el fallecimiento de 86 médicos versus 8 dentistas. Y uno de los mensajes que le dimos a los colegas, en base a la evidencia, es que no era el momento de tener miedo y sí teníamos la responsabilidad de atender a nuestros pacientes. Y como reflexión, el miedo está en el pasado, en el futuro, perdón, el rencor está en el pasado y solo tenemos que vivir el presente. Y un poco al invocar el miedo a la muerte, el miedo a la autoestima, el miedo al futuro, el miedo a no tener, es como se invocan estos miedos. Lo que nos dimos dando cuenta es que el profesar una evidencia científica en contra de la opinión de rebaño, en contra de la opinión de una dictadura de la opinión oficial, y no tener análisis crítico era muy complejo. Y ahí llamamos así a tener un análisis crítico, llamamos a actuar desde la evidencia científica, no desde la prensa, llamamos también al sentido común, a la hermenéutica y por sobre todo a los propósitos y los valores de nuestra profesión, que en principio nos debemos a los pacientes y nos debemos a su atención rutinaria. Bueno, ya en agosto, afortunadamente, la European Federation of Periodontology llamó a volver al sentido común. Es decir, que a evitar la visita rutinaria del dentista podía ser una seria afección para la salud general, ya que sabemos que la periodontitis es factor de riesgo de infarto cardíaco, de accidente vasculoencefálico, de baja de peso al nacer, de parto prematuro precoz y de otros sinfín de enfermedades, y como lo vamos a ver más adelante, también de prevenir la muerte por COVID-19. Afortunadamente, The Lancet, ya en agosto, todo volviendo al sentido común, se demostró que los procedimientos con generación de aerosoles no se demostró que los procedimientos con generación de aerosoles sean potencialmente infecciosos. Y hay que recordar que la boca tiene 4 funciones: estética, fonética, deglutoria y masticatoria. Minimizar la salud oral hoy día es un riesgo de la salud general. Un paciente con urgencia estética, podemos analizarlo si urgencia estética, como la discusión que tuve con un expresidente del Colegio Nacional de Dentistas, que una urgencia estética no era urgencia. Pues bien, esa urgencia estética, cuando se cae un puente, como lo ven acá, los típicos puentes, puede terminar bloqueando la tráquea de un paciente y por lo tanto aspirarlo. Mejor sería aún tragarlo,
pero aspirarlo sería una emergencia. Ninguna de las dos es deseable, pero sí aspirarlo es efectivamente un grave problema. Y sí nos llegaron pacientes de este tipo en que hubo que tratarlo, ponerle implantes, devolverle su función estética, fonética, auditoria y masticatoria, y por sobre todo evitar que tengan una emergencia dental de esa gravedad. Y también cuando tenemos casos de implante, por supuesto estamos devolviendo no solamente la estética, sino que la función de un paciente, y por lo tanto son temas de función rutinaria. También ocurre en el caso de la ortodoncia, cuando muchos pacientes dejaron su atención ortodóntica y no fueron por más de 3, 4, 6 meses y terminaron brackets y alambres enterrados en niños chicos, provocando infecciones y provocando problemas mucho mayores. La odontología puede aportar mucho en esta pandemia y de hecho ha aportado mucho. Los dentistas trabajamos a 30 centímetros de la boca. Ella, la paciente que está ahí sin mascarilla y nosotros con mascarilla. Y podemos también demostrar que las medidas normales son importantes para poder frenar esta enfermedad respiratoria y otras más. Y por lo tanto, ¿qué aportes puede dar la odontología en esta pandemia? Primero, hacer un buen triage. Es decir, evaluar la sintomatología. Hay que recordar que los signos se definen como la manifestación objetiva de una enfermedad o estado médico percibible que provoca. Y el síntoma es una manifestación subjetiva. Por lo tanto, el gran problema que hubo acá, sobre todo con jóvenes, es que manifestaban estar bien, no tener síntomas. Pero como el síntoma es relativo, ese síntoma que él sentía probablemente no es como el umbral del dolor. Ese síntoma que sentía probablemente está repartiendo 100 veces más la carga viral porque se sentía bien, pero efectivamente estaba asintomático y no necesariamente asintomático. Los estudios que hemos revisado es que los asintomáticos no contagian y los sintomáticos sí son alto potencial de contagio ya que tienen 100 veces de carga viral. Nosotros con este protocolo, ni siquiera tomando PCR en pandemia, sino que haciendo un buen triage y evaluando y calificando bien el síntoma, es lo importante que hemos dado más de 50.000 atenciones durante el año 2020 sin spread de contagio, tal como lo demuestra la evidencia también. Lo otro que hicimos a todo nuestro personal es indicarle vitamina D. Aquí nos parece curioso que algunos grupos establecen como de mediana eficiencia o evidencia científica el uso de vitamina D, y la vitamina D en términos de enfermedades respiratorias se viene estudiando hace 10 años. Ya existe un paper del 2017 que establece que las bajas dosis de vitamina D son un predictor para un mal pronóstico de enfermedades respiratorias. Y también en esta oportunidad se ha demostrado, y hay hoy día ya metaanálisis respecto a la vitamina D. Este es un paper de agosto del 2020, pero hay metaanálisis que establecen las bondades de la vitamina D o las altas cargas por sobre 50 nanomiligramos de vitamina D en sangre. La otra aporte que tiene la odontología, el tercer aporte, es que los enjuagatorios bucales que tienen evidencia de SARS-CoV-2, como el caso este que tuvimos que innovar nosotros, producto que también recibimos críticas por estar trabajando en este tema, y que a través de un estudio del Departamento de Virología de la Escuela de Medicina de la Católica demostró que podía reducir el 99,99% del SARS-CoV-2 en 10 segundos, el mantener enjuagatorios permanentes a los pacientes y a las personas disminuye la carga viral de este virus y otros virus más, y es el aporte que nosotros hacemos porque cada paciente que va a ser atendido en odontología debe hacerse un enjuagatorio bucal con este enjuagatorio. Y el cuarto aporte que da la odontología es que la boca es parte de la salud integral. Y ya en febrero de este año se demostró, a raíz de que ya se sabía que las enfermedades periodontales tenían un problema de mantener una inflamación sistémica, y por eso tenía mayor riesgo de infarto cardíaco, accidente vasculoencefálico, baja de peso al nacer, se demostró que los pacientes con periodontitis llegaban a casi 9 veces tener un mayor riesgo de muerte, a casi 4,5 veces de caer en la UCI, 3,5 veces aproximadamente de estar hospitalizado. Por lo tanto, mantener una buena salud bucal, que eso hacerse tratamientos periodontales rutinarios, ayudaba a disminuir el riesgo de morir y enfermar gravemente por COVID. La salud oral es salud finalmente, y el 80% de la cobertura de los servicios dentales hoy día los damos los servicios privados, y por eso nunca debió llamarse a detener la atención, no solamente en Chile y en el mundo. El aprendizaje es que no se debió llamar a detener la atención, ni no solo lo digo en salud
odontológica, sino que también en el control del paciente hipertenso, en el control del paciente oncológico, en el control del paciente que tiene algún problema, por ejemplo, en el colon y que no se ha hecho endoscopía rutinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos cabe hacer es que cuántas otras medidas se están tomando o se han tomado basados en la prensa, basados en el miedo y no basados en la evidencia y sin discusión y análisis crítico. Gracias. Ahora pasará a, yo estoy haciendo también de moderador, pasará a exponer Francisco Viangosi con el tema cómo ha afectado las medidas de la pandemia a la atención oncológica. Al final vamos a hacer las preguntas y vamos a iniciar el conversatorio. Gracias, Marco, por invitarme a este conversatorio. Un gusto estar acá entre tantos expertos, además, y profesores. Yo estoy en mi categoría de representante de la sociedad civil. Voy a compartir pantalla. Respecto de un tema que en particular nos afecta, dado el trabajo que hacemos diariamente, que tiene que ver con el cáncer. Bueno, mi nombre es Francisco Viangosi, soy director ejecutivo de Fundación Cáncer Vida. Y llevamos en el tema del cáncer con nuestra fundación prácticamente 14 años. Esta fundación se dedica principalmente a 4 ramas. Una de ellas es la asistencial. Atendemos pacientes diariamente que nos consultan y nos piden orientación, así como también el área de educación médica continua, en donde tenemos congresos oncológicos de los más destacados, entiendo yo, para la educación de profesionales en el área de la oncología. También el área de investigación, que es un área que estamos recién incorporándonos, en donde trabajamos con equipos de universidades, de clínicos en el área de la oncología, investigadores, etc. Y también el tema de la educación a público en general, y somos partícipes también de lo que es las políticas públicas desde que tengo memoria, porque cuando empezó el tema de GES y después la ley de Castell-Soto, y hoy día la ley de cáncer que está vigente, hemos estado participando en esas mesas de trabajo y por lo tanto hemos estado muy cerca también de la autoridad sanitaria. De tal manera que hemos de alguna manera entendido cómo a veces se toman las decisiones en las cuales se participa y a veces no. Es una materia que va y viene. Y cómo también se financian este tipo de decisiones sanitarias. Bueno, para poner en contexto, el cáncer en cifra, hay una agencia internacional que es el GloboCan, que es un observatorio del cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y que da cuenta de las siguientes cifras. Dice, las últimas estimaciones sobre la carga mundial del cáncer, publicadas hoy por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, señalan que la carga mundial por cáncer es de 19,3 millones nuevos casos, y que fallecen alrededor de 10 millones de personas por cáncer en el mundo. Ahí tienen como ejemplo en esta imagen de pie, donde aparecen los cánceres más incidentes, como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata o de estómago. Y acá indica este gráfico, el caso de la mortalidad por cáncer a nivel mundial, el año 2020, y la representación indica ahí el cáncer de pulmón como el más mortal, así como el colorectal, el de hígado, estómago y el de mama. La tendencia mundial del cáncer, hay un aumento de la mortalidad por cáncer, y esto debido a distintas razones, entre las cuales podríamos citar la del envejecimiento de la población. Ahora, este aumento de la cifra, que se proyecta a 10 años, como pueden ver ahí la línea azul, habla de que el cáncer va a ser la primera causa de muerte del 2030 y después la enfermedad isquémica. Lamentablemente parece que aparentemente hoy las cifras se están revirtiendo y la enfermedad isquémica estaría aumentando por razones que probablemente hablemos más adelante. Pero lo que se proyectaba hasta por lo menos el año 2018-2019 era que el cáncer se iba a convertir en la primera causa de muerte en Chile y en el mundo en particular, en general. Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile, 19 millones de habitantes y 54.000 casos al año de cáncer nuevos y 28.000 muertes a propósito de él.
Vemos que aquí lidera el grupo el cáncer de próstata, colorectal, el de mama, el de estómago y el de pulmón. Tenemos estas cifras estimadas de Globocan de 148.000 pacientes hoy con cáncer. Desde el punto de vista del hombre, bueno, el más incidente es el caso y prevalente en este caso del cáncer de próstata, el colorectal y el cáncer de estómago. Y entre las mujeres, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, de pulmón y cervicuterino y estómago. Ahora, en estas cifras que ven aquí, pueden fijarse que el índice azul, que habla de la incidencia, y la roja, que habla de la mortalidad, el cáncer de estómago, que está al centro, el cáncer de estómago, así como el cáncer de pulmón, tienen una cifra muy pareja. Eso indica que son cánceres con alta mortalidad, así como el cáncer, vemos acá, de colon y recto. Entonces, cáncer colorectal, de estómago y pulmón. Importante, les dejo ahí eso que lo recuerden, porque más adelante vamos a ver cómo ha afectado entonces la pandemia a este tipo de cánceres que ya eran mortales antes de la declaración de pandemia. Bueno, a nivel nacional durante el 2020 se detectaron 54.000 nuevos casos de cáncer, de acuerdo a la agencia de la OMS, Globocan. Al mismo tiempo, un estudio de la Universidad de Chile revela que en plena emergencia dejaron de realizarse 98.000 test de Papa Nicolau, 127.000 mamografías, 100.000 endoscopías y 33.000 colonoscopías. Se dejaron de realizar. Postergada la detección entonces de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, y como veíamos en las cifras anteriores, por lo menos de esos 4, hay 2 que tienen un alto nivel de mortalidad. ¿Cómo impacta entonces el COVID? En un estudio de la Universidad de Chile revela la disminución de un 60% en las atenciones ambulatorias oncológicas durante el 2020. Las consultas generales de oncología no vinculadas a un cáncer específico, a su vez, también registraron una baja de un 61% semanal entre marzo y agosto de 2020, comparado con el mismo periodo de 2018 y 2019. Es decir, 1.000 personas menos atendidas en promedio por semana respecto a los años anteriores. Este texto señala en los próximos meses el sistema de salud tendrá un enorme desafío de recuperar cientos de miles de atenciones diagnósticas y preventivas oncológicas. Aquí estamos hablando de los diagnósticos y las preventivas oncológicas, que ya les mostraba las cifras anteriores, habían dejado de hacerse. Esto lo explica el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y abajo pueden ver el link a la publicación. Estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando de una disminución del 60% de las atenciones ambulatorias y diagnósticas en cáncer durante el periodo 2020. Esta es otra publicación que muestra en el Mercurio cifras entre el 15 de marzo y el 30 de agosto de 2020 comparada con el 2018 y 2019, en donde ustedes pueden ver en las barras de color azul, ¿verdad?, el promedio entre el 2018 y 2019 de las atenciones y las prestaciones oncológicas, y las que se representan el 2020. En el caso de la región metropolitana pueden ver que se disminuyó en un 72,7%. Si la región metropolitana tiene casi 8 millones de habitantes, se podrán imaginar la cantidad de pacientes que no fueron atendidos durante el 2020. Y así después lo sigue Valparaíso, como pueden ver, con 55,9% de baja en las atenciones o prestaciones oncológicas, también como la región de O'Higgins, que también fue bastante alta, igual que el Biobío. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Es que expertos ya venían publicando cosas como, por ejemplo, que aumentarán en 44.000 nuevos casos de cáncer de hígado producto del retraso en el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis, como uno de los factores de riesgo para el cáncer de hígado. Así como también otro análisis que se hacía en junio del 2021 tiene relación con la atención en centros de salud no vinculados al COVID, que cayeron en 45% durante la pandemia. Aquí pueden ver que esto es un análisis del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, que muestra que durante el año 2020 la actividad general en los centros de salud públicos cayó en un 45% en general, pasando de 14 millones de detenciones a un poco más de 7 millones de detenciones. Estamos hablando de que 7 millones de atenciones no se hicieron durante el 2020.
2020. Entre las razones de estas atenciones, y esto es importante destacarlo, las principales son la concentración de los esfuerzos sanitarios por controlar la pandemia. Estamos hablando de estrategia sanitaria, ¿verdad? Controlar la pandemia, todo el foco se ve para allá. Los problemas de acceso a la salud por las restricciones de desplazamiento, ¿cierto? Cuarentena y una serie de cosas y medidas que se tomaron, y por el miedo de la población a acudir a los centros de salud por temor a contagiarse. ¿De dónde viene ese temor de contagiarse? ¿Y dónde viene ese miedo? Ya sabemos que esto tiene que ver con las comunicaciones. Bueno, las cifras abajo muestran 2018 las garantías GES. Ustedes saben que GES es un protocolo de garantías explícitas de salud que cubre 85 patologías, entre las cuales hay 17 que son oncológicas. Y ahí indican las garantías GES activadas durante el 2018, durante el 2019 y la baja en el 2020. Así como también las consultas de especialidades, de 8 millones, 9 millones que iba subiendo hasta 4 millones, casi 5 millones el año 2020. Y las intervenciones quirúrgicas, ni qué decir, estábamos en 1 millón de intervenciones quirúrgicas en el año, bajaron a 715, en donde la cifra en rojo nos muestra una disminución entonces de 45% de atenciones no vinculadas con COVID. ¿Qué es lo que se supone que va a pasar entonces con respecto al tema del cáncer? Estamos pensando en un retraso de por lo menos 10 años a propósito del diagnóstico atrasado, un retraso en los avances en cáncer. En Chile se han logrado muchos avances en cáncer desde el diagnóstico hasta el tratamiento, incluso tratamientos de alto costo, que en un principio costaba mucho que se financiaran, pero a propósito de las acciones de la sociedad civil, en distintas cosas como la ley Ricarte-Soto, como la ley de cáncer, como las drogas de alto costo, que hoy día es un área que tiene el Ministerio de Salud a nivel de la ETESA, daban más acceso cada día a los pacientes a tratarse oportunamente, que incluso en procesos avanzados tuvieran una mejor calidad de vida y una más larga vida, a pesar de ser pacientes avanzados. Bueno, eso, las expectativas que se tienen es que se postergó, se retrasó y que va a significar probablemente en los próximos 5 años un aumento en la mortalidad del cáncer y vamos a estar lejos de los alcances curativos, sino que vamos a estar más bien enfocados en lo paliativo, ¿cierto? Bueno, a raíz de la pandemia, más de 4.600 pacientes tienen retrasos de tratamientos contra el cáncer. Estas son las noticias que se fueron dando con los días y las semanas y los meses. Declaraciones desde la misma Paula Daza, que pide que vuelvan a las personas para hacer sus diagnósticos oportunos a los hospitales. Las dificultades que se han presentado a propósito también de la puesta en marcha de la ley del cáncer. Aparece también el doctor Levi Villanueva, que es el presidente de la Sociedad de Oncología Médica, donde hay que pensar, dice, que el paciente oncológico es más susceptible a hacer complicaciones derivadas de una infección por COVID. Eso, hasta el día de hoy, a pesar de que lo decía en ese momento, sigue en cuestión, porque en el momento en que salieron las vacunas, lo primero que se pidió fue que las personas con comorbilidades fueran vacunadas, pero no teníamos ningún antecedente real de cuál iba a ser la interacción entre una vacuna y un tratamiento, por ejemplo, para un cáncer de la sangre, ¿ah? Como una leucemia o un linfoma. Bueno, aquí también la doctora Berta Cerda, que es la presidenta, la directora del Instituto Nacional del Cáncer, un centro de referente para Chile. La recuperación será posible en la medida en que se desocupen los pabellones y que la gente vuelva a trabajar. Esto daba cuenta también de la ausencia de los mismos profesionales de la salud. Por un lado hablamos de la concentración, ¿cierto?, de todas las profesionales de la salud en el tema de la pandemia, y por otro lado que la doctora, un referente de cáncer en Chile, nos hablaba de la ausencia de profesionales a propósito de licencias que se tomaron de todo tipo, quizás por miedo, quizás por, no sé, por no querer enfrentar a un paciente que eventualmente traiga COVID, porque era tanto la comunicación de terror que había en esto que lamentablemente los pacientes y los profesionales dejaron de asistir al lugar donde eran atendidos.
Bueno, aquí hay algunos datos que les voy a transferir que tienen relación con un informe que se entrega desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que se emana cada 3 meses, cada 6 meses, a las distintas comisiones de salud de la Cámara de Diputados y Senadores, en donde da cuenta de las garantías de GES y en particular la de oportunidad, pues la garantía de GES tiene distintas garantías, una de ellas es la oportunidad, es decir, cuando te entregan el beneficio o el cuidado, digamos, en este caso, acumuladas al 31 de marzo del 2021, y como pueden ver aquí, tenemos 47.261 garantías GES retrasadas, acumuladas al 31 de marzo de 2021, de las cuales 5.615 prestaciones postergadas son asociadas al cáncer y se concentran en atención de establecimientos de alta complejidad. Cuando hablamos de alta complejidad, estamos hablando de un paciente que ya está diagnosticado, de un paciente que ya está en tratamiento y de un paciente que probablemente vaya a enfrentar una cirugía o algún enfrentamiento multidisciplinario para el cáncer y que se ve atrasado, se ve detenido ese procedimiento. Aquí hay otras listas de esperas de consulta nueva de especialidad, que eran las cifras que se mencionaban en los estudios anteriores, que da cuenta de 1.932.000 registros que tienen un atraso promedio de 520 días. Estas son las famosas listas de espera que se vienen arrastrando de mucho tiempo y que ahora podemos ver están en unas cifras que realmente yo no sé quién se va a hacer cargo de esto porque no veo ni gobierno, ni país, ni decisiones que puedan solucionar esto muy rápidamente. Bueno, otro dato interesante tiene relación con el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas de Información de la Salud, en donde se me ocurrió comparar principales causas de hospitalización durante distintos años, partiendo por el 2017, en los cuales consideré exclusivamente las oncológicas, por supuesto, y ahí marqué en rojo la neoplasia benigna del útero, que no la consideré en las cifras en rojo, ¿ok? Está 36.824 prestaciones hospitalarias que causaron hospitalización son solamente las que están indicadas como tumores malignos. Así que bueno, en 2017 aparece 36.824 prestaciones, en el 2018 37.230, en el 2019 37.250 y en el 2020 29.295. Es decir, 7.955 hospitalizaciones menos respecto del 2019 por cáncer. ¿Dónde quedaron esos pacientes? ¿Por qué no se atendieron? ¿Qué pasó con ellos ahora y dónde están? Les cuento que no tenemos registro nacional de cáncer aún, y los registros que tiene cada hospital por autogestión son distintos. Cada uno tiene sus propios registros, tiene sus propias modalidades de registro, desde un lápiz hasta un computador, llevan el registro de sus pacientes, y lamentablemente, como eso no se actualiza, muchas veces el ir a buscar a los 7.955 pacientes resulta imposible. Hace un par de meses atrás, la Escuela de Salud Pública, la Católica, presidió esto por el doctor Jorge Jiménez de la Jara, un ministro de la Salud y presidente del Foro Nacional de Cáncer, al cual yo también pertenezco y con el cual iniciamos el proceso de lo que hoy es la ley de cáncer, junto con el doctor Bruno Nervi, oncólogo médico de la Católica también, publicaron estimaciones del impacto COVID sobre 5 tipos de cáncer: cáncer de mama, colorectal, próstata, cervicuterino y estómago. Y en esta simulación ellos estimaban de que de aquí al 2030, 77.000 personas más morirían por cáncer asociado a la postergación diagnóstica. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la postergación diagnóstica. ¿Qué está pasando a nivel de la postergación de los tratamientos? Ya lo vimos, ¿cierto?, en la cifra anterior, en las atenciones. ¿Y qué está pasando desde el punto de vista del seguimiento del paciente oncológico? Esa también es una cifra que no tenemos todavía datos. Sabemos sí de que estos 148.000 pacientes que mostraba yo al principio, que en Chile hay con cáncer, una buena parte de ellos hoy día no está siendo atendido o no fue atendido como corresponde durante el año 2020. Entonces, bueno,
Hasta 10 años podrían retroceder los logros en cáncer que se habían obtenido producto del trabajo de muchos profesionales de la salud, así como también de investigadores, de científicos, de la academia, del mismo Ministerio de Salud, de los equipos, del Ministerio de Salud, del Departamento del Cáncer en particular, de la DIPOL, y de la sociedad civil, como la mía y otras muchas más, que son más de 142 en el mundo del cáncer, que trabajamos unidos para levantar lo que fue primero el Plan Nacional de Cáncer y después la Ley de Cáncer que ya está en vigencia, para que en el 2020, y producto del manejo de una pandemia que desde mi punto de vista ha sido todo un error, porque nuestra llegada trasciende incluso la frontera. Hemos podido visualizar en otros países cómo nunca se dejó de atender al paciente. Nunca se dejó de atender al paciente oncológico en particular. Se quedaron espacios protegidos para él. Incluso la acreditación de los hospitales, que aquí en Chile bajó en 2/3, 2/3 de los hospitales en este país público no están acreditados, por lo tanto no se garantiza seguridad ni calidad de la atención. En otros países todo lo contrario, se modernizó y se mejoró la técnica y la capacidad de acreditación para nunca bajar la guardia. Entonces, ¿será que podremos a disposición de más de 148.000 pacientes con cáncer los mismos recursos para el bicho? ¿Será que evitaremos el 35% de aumento en la mortalidad por postergación en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento? ¿Será que las universidades y privados se unirán para ofrecer sus clínicas y se integrará a la red para atender la sobredemanda a precios decentes? ¿Será que los medios transmitirán todos los días respecto a esta pandemia silenciosa que es el cáncer? ¿Acaso tendremos hoteles sanitarios para recibir a los pacientes de regiones que llegarían a Santiago? ¿Será que invertiremos en investigación, vacunas y tecnología sanitaria para mejorar las expectativas de vida de miles de pacientes? ¿O será un sálvese quien pueda? 1 año y 6 meses preguntando lo mismo desde nuestra vereda como sociedad civil y nada. Yo les quiero mostrar, de hecho, aquí una simple vista de un drive donde tenemos hoy día una plataforma que se llama Cáncer Responde, que creamos en marzo de este año, que originalmente se había levantado en agosto del año pasado junto con el Ministerio de Salud, en busca de ayudar al paciente oncológico a poder recuperarlo y derivarlo nuevamente a los hospitales y a la atención. En ese momento, el que estaba a cargo del Departamento del Cáncer solicitó recursos al Ministerio de Hacienda, el señor Briones en esa oportunidad, para poder contar con dineros que nos pudieran generar espacios protegidos para los pacientes oncológicos y no se abandonara el tratamiento del paciente ni el diagnóstico ni el seguimiento. En ese momento, encargado del ministerio, el Departamento de Cáncer del Ministerio, le cerraron la puerta en la cara y le dijeron que no había dinero. A continuación, él renunció y nos quedamos con Cáncer Responde en el aire por 4 meses. La fundación decidió de motu propio levantar nuevamente el Cáncer Responde a su entero costo, digamos, y hoy día pueden ver ahí la cantidad de pacientes que están en estos registros, en donde buscamos dar respuesta a todas sus consultas, tanto en lo clínico como en lo administrativo, porque muchas personas hoy día han estado con sus tratamientos postergados y con los GES postergados, que ustedes vieron en esa lista. Pero esos GES postergados, la ley les permite tener un segundo prestador. Si mi hospital no me lo entregó la prestación, yo puedo ir a un segundo prestador, que puede ser una clínica, en convenio con FONASA, que es la aseguradora pública, y tener la prestación. La gente no sabía eso. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 5 meses con la Fundación a través de Cáncer Responde. Este fue un WhatsApp que le mandé al doctor Alberto Duñac en abril del 2021, un par de veces en abril, pidiéndole que por favor nos ayudara, explicándole lo complejo que se venía la situación, que ya era la situación, y que necesitábamos de todo su apoyo, y que le ofrecíamos también el nuestro. La respuesta fue nada. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición dramática de la situación del cáncer. Vamos a dejar ahora a la doctora Paola Solar, quien nos dará la ponencia Farmacología de la pandemia. Le vuelvo a insistir que después de la cuarta ponencia, que es el doctor Luis Velázquez, ahí vamos a hacer las preguntas. Paola, por favor, puedes compartir pantalla.
Muchas gracias, Marco, por la invitación también. Em, bueno, como Marco ya les dijo, me pidieron hablar hoy sobre fármacos en pandemia, pero la verdad es que antes de hablar de los fármacos en pandemia, les quiero hablar también sobre qué pasa con los fármacos en condiciones normales, porque tenemos que entender cómo es todo este proceso. Y esto es súper importante porque tenemos que definir en una pandemia en donde tiene que ser rápido, donde tenemos que salvar vidas en tiempo récord, qué cosa de esto nos sirve y qué cosa quizás debemos modificar para este tipo de incidentes. Nos voy a centrar un poquito en eso en un principio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre la investigación de nuevos fármacos y queremos llegar con un fármaco a algún paciente, una de las cosas que tenemos que definir muy bien son los clinical trials, que son los ensayos clínicos que se le hacen a un fármaco para poder definir su seguridad y su eficacia. Y uno, en primer lugar, cuando empieza, digamos, con el tema de los estudios clínicos, tiene que pensar en toda la investigación que está antes de estos estudios clínicos, el tema de tener los laboratorios adecuados, de pensar cuál es la patología que voy a tratar, y no solamente la patología, sino que también cuál es la historia de esta patología. Cosa que evidentemente en una pandemia no se conoce, porque estamos, digamos, ahí haciendo todo al mismo tiempo, que también vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros partimos con esto, normalmente partimos con una patología conocida, queremos estudiar y queremos ver un fármaco para esa patología conocida, y de todas las moléculas que yo parto con 10.000 moléculas aproximadamente, la verdad son entre 5.000 y 10.000 moléculas. De esas 10.000 moléculas con las que uno parte con la fase de descubrimiento de la droga y se hace toda una fase química de investigación, en donde uno revisa la molécula, ve la estabilidad de esa molécula para saber cómo tratarla, hace análisis computacionales para poder revisar esa molécula, con qué tipo de receptor se une, a qué receptores se puede unir. Luego de eso partimos con la fase preclínica. Y la fase preclínica es, digamos, llegan de esas 10.000 moléculas con las que yo partí solamente un cuarto. Normalmente llegan unas 250 moléculas nomás. Y eso es en base a que muchas moléculas se caen en el camino porque cuando uno hace los análisis computacionales no siempre tienen una buena interacción con el receptor que yo se suponía que iba a tener la interacción, o porque análisis que uno hace computacionalmente ya le dicen que ese fármaco probablemente no va a tener tan buena eficiencia como uno esperaba. Ay, disculpen, se me sale. O porque el fármaco no tiene una estabilidad adecuada ni a temperatura ambiente ni a 4 grados, por lo tanto, no se puede manipular de forma adecuada para poder llevarlo a la clínica. Y de esas 250 moléculas con las que yo parto en estudios preclínicos, son todos esos estudios que uno hace en células y en animales. Y normalmente uno prueba distintos tipos celulares dependiendo de qué es lo que está pensando. Si es que es un fármaco que es intravenoso, lo voy a probar en células endoteliales y en células hepáticas, en células renales. También es parte de lo que básicamente siempre se tiene que hacer, pensando en cuál va a ser la vía de administración, pensando en hígado, pensando en riñón, básico. Y luego de eso, uno se va a los estudios en animales, que los estudios en animales siguen siendo parte de los estudios preclínicos, y normalmente lo que uno utiliza son dos modelos murinos, que puede ser rata, ratón, conejo, cobayo, conejillo de India, esos son modelos murinos. Y luego en un mamífero que puede ser caballo, perro, cerdo, etc. Terminando todos esos estudios preclínicos en donde uno hace los estudios de genotoxicidad, hace análisis para poder ver si es que pasa o no pasa la placenta, si pasa o no pasa la barrera hematoencefálica, si es que se acumula o no se acumula este fármaco en algún órgano en específico. De todo eso, solamente 5 compuestos llegan a los estudios clínicos. O sea, partimos de 10.000 y llegamos solo a 5. Y normalmente, ¿por qué se caen? O porque no muestran eficiencia en animales, o porque muestran una elevada toxicidad, por lo tanto, no son seguros de probar en humanos y se descarta. Y de esos 5 compuestos que llegan a los estudios clínicos propiamente tales, que son estudios clínicos en seres humanos, solamente un compuesto normalmente es aprobado por la FDA. Entonces tenemos que, desde que nosotros partimos estudiando alguna molécula que me sirviera para un receptor X, para una patología Y, de 10.000 compuestos con los que parto, normalmente termino solamente con uno en el mercado, después de una aprobación por la FDA en el caso de América, ¿cierto? Pero como ustedes sabrán, hay otras agencias regulatorias como la EMA en Europa, y además cada país tiene su agencia regulatoria, donde en Oriente hay algunas que son bastante reputadas, tal cual la FDA o la EMA, por ejemplo la de Japón y Corea del Sur, que son excelentes agencias regulatorias de las que poco se habla,
digamos, por la diferencia cultural, que además lleva a que esta diferencia cultural haga que los estudios clínicos sean un poco distintos. No nos vamos a meter en eso porque si no sería demasiado largo. Pero vamos a hacer un análisis un poquito ya más viendo cuáles son los estudios clínicos que normalmente se hacen. Cuando nosotros vemos la fase de investigación del medicamento, desde que partimos hasta que terminamos, ¿cierto? Les comentaba que primero tenemos, ¿cierto?, el descubrimiento de la partícula, que tenemos entre 5.000 y 10.000 moléculas, de esas llegan a la fase preclínica solamente 250, 5 en los estudios clínicos, y de los estudios clínicos a tener un medicamento aprobado aproximadamente 1. Y dentro de los estudios clínicos normalmente tengo 3 fases, que en realidad normalmente son 4 más que 3. Está la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y lo que sucede entre las distintas fases es que yo voy aumentando el número en un principio voluntarios sanos y luego de pacientes. Entonces con ello, si yo sumo todos los años en que yo me demoro en hacer una investigación para poder sacar un fármaco en un mercado por una patología X, son entre 12 y 15 años. Evidentemente que si yo estoy en un proceso de pandemia, no puedo esperar 12 a 15 años para tener un fármaco que tenga, digamos, todos los estudios desde el inicio hasta el final para asegurarle a la población que van a ser seguros. Y aún así, hay fármacos que han pasado por todo este proceso, que llegan al mercado y que cuando llegan al mercado, cuando se exponen a pacientes que de una muestra mucho más grande, empiezan a aparecer algunas reacciones adversas medicamentosas que son poco frecuentes y que pueden hacer incluso que esos fármacos salgan al mercado después de esos 15 años. Entonces, después de todo este proceso, en donde me gasté 1.000 millones de euros, puedo terminar con un medicamento o puedo terminar con ninguno. Entonces, evidentemente eso es algo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo y poder definir si es que voy a partir con un fármaco nuevo, ¿cierto? Y empezar a investigarlo hasta llegar al mercado. Y todo esto siempre lleva un montón de polémica, que dice, oye, pero ¿por qué van a experimentar con seres humanos? Que los seres humanos no somos conejillos de India. Sin embargo, es súper importante hacer estos estudios porque estos estudios son básicos para poder decirle a la población no solamente si el fármaco es eficaz, sino que también que el fármaco es seguro. De hecho, en la historia de la farmacología hemos tenido algunos casos que son extremadamente tremendos, como el caso, por ejemplo, de la talidomida, que últimamente me he acordado mucho de la talidomida con todo esto en verdad, que es un fármaco que es un antiemético, que es lo que hace básicamente es inhibir el vómito, y que en un principio, cuando salió al mercado, estaba indicado para mujeres embarazadas, pensando en el primer trimestre de embarazo, ¿cierto? Que dan muchas náuseas, la talidomida. ¿Y qué se produjo con la talidomida? Que, bueno, era genotóxico finalmente. Hay 2 versiones dentro de su historia, la de la farmacéutica, que ellos hicieron todos los estudios y que no saben por qué pasó en humanos, y ahí dicen que se equivocaron, que no lo hicieron en el modelo más adecuado para poder ver el traspaso por la barrera placentaria, porque decían que era muy seguro. Y lo otro es que mintió la farmacéutica, que en este caso fue Grunenthal, y que falseó los datos. Están esas 2 historias, digamos, no, no sabemos qué es lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que por el uso de la talidomida hubieron miles de personas que nacieron sin alguna extremidad, que puede haber sido una extremidad, 2 extremidades, 3 o 4. Hubieron miles de abortos, porque a veces en vez de una extremidad era la cabeza, y una gran cantidad de suicidios de estos niños que nacieron, producto, digamos, que fueron víctimas de la talidomida y que tuvieron, digamos, la amputación de algunos de sus miembros. Y que es una historia que llega hasta el día de hoy, porque la talidomida partió en los 60, trascendió hasta los 90, y la farmacéutica pasó de un país a otro, sabiendo que en un país, digamos, ya lo habían retirado por estos efectos, y llegó a otro país a venderlo sabiendo los efectos tóxicos que producía, cosa que fue bastante terrible, y que hasta el día de hoy tenemos víctimas que están solicitando una indemnización de parte de Grunenthal. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, acá lo importante es que uno sí efectivamente tiene que hacer estudios en seres humanos. Es parte indispensable de la investigación farmacológica y de poder tener fármacos que sean seguros para la población. Pero después de todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y con algunos experimentos que fueron bastante trágicos que se hicieron alrededor del mundo, salió la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y varios, digamos, tratados más, dentro de eso los tratados de derechos humanos, en donde se estableció que si vamos a hacer estudios con seres humanos, esos seres humanos, esos voluntarios, que en un principio son voluntarios sanos y en las fases siguientes ya son pacientes, son los socios de esta investigación. O sea, yo no investigo sobre ellos como si fueran, digamos, un animal o una célula, sino que investigo con ellos explicándole todos los posibles riesgos y beneficios
que puede traer esta investigación y protegiéndolos hasta el último momento del estudio clínico. Y eso es sumamente importante, que siempre debe ser respetado y que está en todos los códigos internacionales que tienen que ver con ética y con investigación en seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno tiene la evidencia sobre un fármaco en específico, si me sirve o no me sirve para tratar una patología en específico, hay muchas metodologías que permiten, especialmente a los médicos, poder resumir toda esta información para poder sacar una recomendación de si úselo, no úselo, o úselo a veces, cuando son esas veces. Y eso es en parte porque, en primer lugar, uno va a tener una gran cantidad de información sobre un fármaco en específico. O sea, vas a tener por un lado el estudio clínico, pero además del estudio clínico, una gran cantidad de artículos donde se han hecho pruebas a través del mundo, con distintos estudios clínicos, donde se hacen estudios preclínicos también, ¿cierto?, en células y en animales, para poder definir si es que el fármaco sirve o no sirve, si es seguro o no seguro, estudios para ver si es genotóxico, estudios para ver eficacia, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y evidentemente que los médicos no tienen la capacidad, uno, de revisar toda esa información, porque es demasiada, muchas veces son miles de papers. Y dos, porque tampoco tienen la formación adecuada para entender los diseños experimentales que utilizamos los científicos en diversos papers. Están entrenados para ciertas metodologías, que son las metodologías que más que nada se utilizan en seres humanos. Entonces, como para poder disminuir la complejidad y poder sistematizar toda esta información de forma más rápida posible, es que se han inventado los sistemas que sirven para sistematizar esta información, y uno de ellos, no el único, es el sistema GRADE. Ahora, ¿por qué este sistema es importante? Porque es uno de los sistemas que más se utilizan en Occidente. ¿Y de qué se trata? El proceso GRADE en un principio hace una revisión sistemática de las distintas evidencias que hay, distintos papers, distintos artículos científicos que se han publicado alrededor del mundo, en base a la formulación de una pregunta, que puede ser: ¿este fármaco sirve para disminuir la mortalidad? ¿O este fármaco sirve para un outcome en específico? Entonces de ahí se seleccionan cómo aparece acá los desenlaces, ¿cierto? En base a eso reviso si es que busqué toda la evidencia, si es que me faltaron más artículos científicos, se resumen y se evalúa la calidad de la evidencia. Y el tema de calidad de la evidencia es súper relevante, porque el sistema GRADE lo que hace, justamente, por lo que yo les mencionaba, ¿cierto?, que hay muchas metodologías distintas, hay muchos tipos de ensayos diferentes. Entonces, para sistematizarlo de forma más fácil, se evalúa la calidad de la evidencia según ciertos tipos de metodología. Entonces, si es que en los estudios clínicos propiamente tales, esto no abarca estudios que son preclínicos normalmente, eso por lo general los saltan, cosa que yo creo que es un error, especialmente cuando estamos hablando dentro de una pandemia. Ven, ya, es un estudio clínico randomizado, o sea, aleatorizado, es doble ciego, o es simple ciego, o es triple ciego, y le ponen puntaje, y al final suman los puntos y dicen, ya, es bueno o es malo, o no es tan bueno, o es más o menos, y en base a eso es que se define una recomendación. Entonces hay una tabla en donde se pone distintos puntajes para los distintos tipos de estudios clínicos. Y evidentemente los que tienen mayor puntaje son aquellos que son en doble o triple ciego, que eso significa que el paciente no sabe qué es lo que le están dando, sino que normalmente el investigador, la persona, digamos, que le está dando el fármaco tampoco, sino que lo sabe solamente el investigador principal, que yo no sé a qué grupo pertenezco, si pertenezco a un grupo control, que es donde me están dando un placebo, o pertenezco, digamos, al grupo donde están probando este fármaco innovador para la patología. No lo sé. Entonces, con eso la idea es disminuir el efecto placebo, que normalmente se da, que puede estar cuantificado entre el 20 y el 30%, y poder definir de forma más fácil si es que los resultados son realmente objetivos o hay un poco de subjetividad al respecto. Esa es la idea. Y por eso tienen este puntaje mayor. Todos los estudios que son, por ejemplo, que no son en ciego, o que el control no es placebo, que el control es el tratamiento estándar contra la enfermedad, disminuyen su puntaje. Si es que son casos clínicos, o sea, por ejemplo, estudio de casos más acotados, disminuyen su puntaje. Si es que son estudios de vida real, en donde simplemente yo tengo los pacientes y disminuye el puntaje. ¿Qué es lo que sucede? Yo, unas diapositivas atrás, les mostré todo el proceso que tiene que pasar un fármaco desde que se descubre hasta que sale al mercado. Estamos hablando de muchos millones de dólares, de muchos millones de euros, dependiendo de lo que yo decía poner, ¿cierto? Y, por ejemplo, si es que yo estoy frente a una pandemia y quiero probar fármacos genéricos, ninguna farmacéutica se va a gastar ese dinero en hacer estos estudios clínicos que son carísimos.
Y una cosa evidente, cuando yo tengo un genérico, ¿cierto? Cualquier persona puede, bueno, no cualquier persona, tengo que evidentemente mantener ciertos rangos de buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Para poder producir un fármaco y inscribirlo en un país y que eso se venda. No tengo protección de patente. La protección de patente dura solamente 20 años y normalmente la farmacéutica parte con la protección de la patente cuando descubre la molécula. Se demora 12 15 años en sacarla al mercado, por lo tanto tiene entre 5 y 7 años para recuperar toda esa inversión, y no solamente de la molécula, sino de todas las otras moléculas que se cayeron. Y esto es súper relevante, no es porque las farmacéuticas sean malas tampoco, sino que también tiene que ver con el tema de que para poder invertir en I+D, tengo que poder recuperar la plata que voy invirtiendo para poder hacer más investigación. También va un poco por eso. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa en una pandemia? En una pandemia hay cosas que son súper relevantes que tengo que tomar en cuenta. Cuando yo normalmente tengo una pandemia, puede ser que sea una enfermedad conocida o puede que no sea una enfermedad conocida. De hecho, todavía estamos esperando que ocurra una pandemia con por ébola. Varias veces, digamos, ha salido a la opinión pública que existe esa posibilidad, y digamos, no ha sucedido. Pero básicamente tengo poco tiempo, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad que no es conocida, yo tengo que poder, mientras que está todo esto sucediendo, tengo que poder estudiar la historia natural de la enfermedad, porque no la conozco, ¿cierto? Entonces yo no sé qué es lo que pasa después de que el paciente se infecta, cuánto se demora, cuál es la sintomatología, cómo avanza la clínica, si el paciente se muere o no se muere, si se muere en cuánto tiempo, cómo se contagia, puras preguntas que tengo que resolver. Tengo que preparar el sistema sanitario para poder recibir a esos pacientes, dependiendo de la contagiosidad, si es que, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿cierto? Que tenemos que ir a través de las gotículas, pero hay otros que son aéreos propiamente tales y que, digamos, son mucho más complejos de poder mantener supeditados en un lugar físico en específico, y así sucesivamente. Entonces tengo un montón de variables que no conozco, y a la vez, sin saber la historia natural de la enfermedad, sin saber cómo es la clínica de esa enfermedad, tengo que evaluar fármacos tanto genéricos como innovadores y a la vez también prepararme para tratar de tener una vacuna en el menor tiempo posible. Evidentemente no puedo esperar 2 años para eso. Y eso es una de las razones por las cuales no solamente se espera la producción de un innovador. O sea, yo estudio la enfermedad, encuentro posibles blancos terapéuticos y diseño moléculas que me puedan servir para tratar esa enfermedad. En eso me demoró 12 15 años, ¿cierto? No lo puedo hacer durante una pandemia. O sea, lo puedo hacer, puedo tratar de demorarme lo menos posible, pero no puedo, digamos, que dejar que la gente se esté muriendo. Entonces también se evalúan fármacos que son genéricos. Y aquí en parte el problema con la metodología de Gray, que es fantástica para sistematizar información cuando no estamos frente a una pandemia ni en contra del tiempo, como en este caso, sino cuando quiero sacar otros fármacos innovadores, cuando, digamos, son patologías que ya están hace rato, digamos, andando. Entonces, ¿qué es lo que hago, cierto? Normalmente lo que los países hacen son estudios de vida real. ¿Qué significa eso? Que llegan mis pacientes, llegan al hospital, y tengo que ver cómo los trato. Y lo primero que uno hace, ¿cierto? Por un tema, digamos, que es como intuitivo, es tratar los síntomas. ¿Es suficiente o no es suficiente? Bueno, eso lo vamos viendo en el camino. Con eso uno va aprendiendo la historia de la enfermedad, va aprendiendo la sintomatología, de cómo se contagia, y no solamente eso, porque por un lado está toda la parte de la clínica, pero yo también tengo que conocer la fisiopatología de la enfermedad y la parte molecular de la enfermedad, de cómo se contagia, cómo entra la célula, qué es lo que pasa dentro de la célula, para poder tener los blancos terapéuticos que yo necesito para poder diseñar un fármaco. Ahí sí. Entonces, con el tema del COVID fue bastante rápido porque se hizo a través de un proceso de ciencia abierta. Eso significa que básicamente todos los que tenían cualquier resultado lo publicaban de inmediato. Y bueno, acá aparece un poco cuál es el camino, digamos, de esta patología, cómo llega el virus, ¿cierto? Cómo se acopla a la célula, qué es lo que pasa dentro de la célula, digamos, después de que parte esto, y eso hace que uno pueda distinguir distintos blancos terapéuticos, en donde se empezaron a probar diferentes fármacos que tenían un mecanismo de acción que me podía servir para potencialmente tratar el COVID. Entonces, bueno, como aparece acá, si quiero diseñar un fármaco, diseñar entre comillas, porque no siempre es partir de cero con un innovador. A veces es tomar un genérico para un nuevo uso o para hacer un uso off-label, que significa básicamente utilizarlo para una patología para la cual no está registrado, pero se ve que puede tener potencialmente un efecto.
tengo que conocer la enfermedad a nivel clínico, a nivel fisiopatológico y a nivel molecular. Entonces acá, por ejemplo, lo que se ve que tenemos en primer lugar, ¿cierto?, el SARS-CoV-2, que se une a través de estos receptores, el AC2, y tengo al lado el TMPRSS2, y con eso el virus, ¿cierto?, puede entrar a la célula y, digamos, al hacer esta translocación, que también puede ser a través de una endocitosis, se trasloca este material genético, el cual luego es transcrito, ¿cierto? Tengo estas proteínas que son las cadenas polipeptídicas bastante largas, donde viene después una proteasa que las corta y con eso se obtienen las proteínas virales necesarias para hacer tanto la transcripción viral de la replicación del virus de RNA en este caso, y después que se forme la cápsida y el virus pueda salir. Tomando en cuenta todos estos mecanismos de acción, se empezaron a ver que habían blancos terapéuticos que podían ser atractivos para fármacos que ya existían, muchos de ellos genéricos, como por ejemplo, aún acá hay algunos, la cloroquina y hidroxicloroquina, que es un fármaco que se utiliza contra la malaria, contra el VIH también. Lopinavir, ritonavir, un fármaco que se utiliza para el VIH, Remdesivir. El Remdesivir tiene una particularidad, además de servir para el VIH, sirve para el MERS. De hecho, está indicado para el MERS, que el MERS es una variable del SARS, que es la versión 1 del SARS-CoV-2, tenemos el SARS sin nada, digamos, y el MERS es un virus que o sea, la patología en sí es más agresiva que la del SARS, y de hecho más agresiva también que el SARS-CoV-2 porque tiene una mortalidad mucho más alta que las otras patologías, y además se ha mantenido en el tiempo, no desapareció como el SARS, sino que el MERS se ha mantenido en Medio Oriente, así que digamos es un problema que aún ocurre, pero tiene la particularidad de que no tiene asintomáticos, de que por lo general la gente cae en cama de forma más rápida, entonces la contagiosidad no es tan alta como sí ocurrió con el SARS y como ahora ocurre con el SARS-CoV-2. Y tomando en cuenta esto, se revisaron diferentes fármacos distintos que tenían una indicación original para otra patología. Entonces, por ejemplo, para el primer paso, que sería la entrada viral a la célula, tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, como les había mencionado recién, que básicamente lo que hacen es inhibir la famosa proteína spike, que es la que se une al receptor AC2 para poder entrar a la célula. Tenemos algunos inhibidores de hemaglutinina también que tienen la misma función, evitar que el virus pueda entrar a la célula. Tenemos a nivel del RNA algunos fármacos, el más conocido de los que se ha probado hasta el momento, el Remdesivir, ¿cierto? Que, como les había mencionado, es un virus que, o sea, es un fármaco utilizado tanto para el virus del ébola como para el MERS. Y tenemos algunos análogos de la replicación, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es también inhibir la replicación viral por un mecanismo de acción un poco distinto al Remdesivir, donde aparece el ribavirin, favipiravir, la ivermectina también, a pesar de que no es tan conocido, los análisis computacionales indican que por ahí iría el mecanismo de acción. Tenemos lopinavir y ritonavir, que normalmente se utilizan los dos al mismo tiempo como una coterapia, que inhibiría la acción de la proteasa viral, el nelfitavir, oseltamivir, zanimivir, que inhibiría la síntesis de algunos inhibidores, y finalmente la citromicina, que se empezó a usar. Nadie sabe mucho por qué, la historia de por qué se empezó a utilizar la citromicina, y tampoco se sabe realmente cuál podría ser el mecanismo de acción. O sea, se supone que la utilización en un principio era pensando en que ya que el paciente estaba con una neumonía, y la citromicina sirve para la neumonía, a pesar de que sirve para las bacterias, no para los virus, podía disminuir la posibilidad de una coinfección. Pero al final, a pesar de que se sabía que esto es viral, se utilizó y bueno, ahí está, digamos. Entonces, ¿a qué es lo que voy acá? Si se fijan, la mayoría de estos fármacos son fármacos antiguos. La gran mayoría de ellos no tiene patente. Por lo tanto, tener estudios clínicos que sean de doble ciego, randomizado, con miles de pacientes, es muy difícil porque es muy caro. ¿Qué es lo que sucede si es que yo soy una farmacéutica y me gasto el dinero que lleva, digamos, a hacer un estudio de fase 1, 2 y 3 para poder analizar si estos fármacos me sirven para la patología? Básicamente lo que sucede con eso es que yo puedo publicar, ¿cierto? Hago el estudio clínico, lo inscribo o en la EMA o en la FDA, llevo a cabo el estudio clínico, llego a mis resultados y le aviso a todo el mundo finalmente que este fármaco sirve para tal cosa. Entonces, todas las farmacéuticas del mundo pueden producir el fármaco e inscribirlo en los países y no tengo cómo recuperar toda la inversión que tuve que hacer con estos estudios clínicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos estudios clínicos se hacen, pero normalmente los hacen o los gobiernos o los hacen algunas fundaciones.
Y eso fue lo que pasó acá. De hecho, se hizo un gran estudio con la OMS, claro que el famoso estudio Solidarity, pero ¿cuál fue el problema? Cuando se empezaron a hacer estos estudios todavía no se conocía bien la fisiopatología de la enfermedad, no se conocía bien la clínica de la enfermedad. Entonces se cometieron muchos errores en poder definir la metodología más adecuada, el diseño experimental más adecuado para poder ver lo que quería ver, que era si es que el fármaco lograba o que el paciente no muriera, o que el paciente no se agravara, o que el paciente no se contagiara, porque son objetivos distintos. Y como no se conocía, se gastó mucho dinero y no se pudieron ver finalmente los objetivos finales. Esto se supo con el tiempo, y con el tiempo después de que este estudio terminó y que se habían descartado todos estos fármacos, se vio que se había básicamente que repetirlo todo de nuevo, porque probablemente muchos de esos fármacos sí servían. Y ahí es que entraron los gobiernos a hacer estudios, pero no a hacer estudios clínicos de este tipo, que son los que tienen un buen puntaje en GRADE, sino que hacer estudios clínicos que se llaman estudios clínicos de vida real o estudios ecológicos. Y básicamente, ¿qué pasa con estos estudios de vida real, los estudios ecológicos? Yo tengo los pacientes, los trato y veo qué pasa. Si veo que se agrava, dejo de tratarlo con esos fármacos y pruebo con otro. Ese es un poco el tema de ensayo y error. Y eso me da un montón de datos de vida real que después yo, haciendo análisis adecuados para todos esos datos de vida real, porque tienen muchas variables, entonces hay que limpiar variables y todo eso, se obtiene lo que se llama la evidencia de vida real. Y esa evidencia de vida real tiene muy poco puntaje dentro de la escala GRADE. Por lo tanto, a pesar de que, por ejemplo, en este momento ya en más de 30 países se utilizan fármacos como, por ejemplo, el favipiravir, que también hay un montón de evidencia con otros fármacos también, ¿cierto? No se toma dentro de las agencias regulatorias, la mayoría, de hecho hay muchas que igual lo han tomado, debido a que el puntaje de la escala GRADE es bajo. Y haciendo vista gorda a todos los estudios de vida real, en donde especialmente países de Asia y de Medio Oriente han sido tremendamente exitosos en ver cómo estos fármacos son capaces no solamente de disminuir el tiempo en enfermedad, que es súper relevante, como por ejemplo por el tema de las licencias médicas. Pregúntenle a la ISAPRE si es que para ellos es relevante o no la cantidad de días de licencia que le tienen que dar a un paciente, sino que además son pacientes que no se agravan, y como son pacientes que no se agravan, son pacientes que no se mueren. Entonces, evidentemente nos tenemos que preguntar, lo que a mí me funciona cuando no tengo una pandemia, ¿necesariamente me tiene que funcionar cuando tengo una pandemia? Las condiciones son distintas. Y por eso yo espero que salgan de acá un poco cuestionándose qué es lo que sucede cuando tengo estas situaciones de estrés en donde el sistema no puede funcionar igual, porque no tengo el mismo tiempo y tengo que empezar a innovar, porque ya hacer el trabajo no es suficiente. Eso. Muchas gracias, Marco, por el tiempo y la invitación. Muchas gracias, Paula, por la interesante exposición. La verdad que estamos aprendiendo mucho de cómo se genera un medicamento. Ahora va a exponer el doctor Luis Velázquez la exposición Fisiopatología y Tratamiento Temprano del COVID-19. Adelante, Luis. Tienes que desmutearte, Luis, por favor. Desmuteate. Ahí sí. Hola. Sí. Ya te ves, Luis. Está ok. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Marco por la invitación. El título de mi presentación se llama Fisiopatología y Tratamiento Temprano de COVID-19. Evidentemente, algunas de las cosas ya fueron tangencialmente tocadas,
Y quiero agradecer las presentaciones anteriores por lo interesante que son. Bueno, básicamente yo he dedicado toda mi vida a la investigación científica. Soy el director del Instituto de Investigación en Ciencias Interdisciplinares de la Universidad SEC. Soy además el CEO de INCITEC, Innovación Científica y Tecnológica, y el NanoFuture Lighthouse de Chile en la Comunidad Económica Europea. En mis disclosures, bueno, tengo que declarar que básicamente he participado en comités de asesoramiento de varias compañías farmacéuticas y además me he ganado algunas becas de algunas farmacéuticas. Y finalmente, relevante para esta exposición es que junto con académicos de la Universidad SEC y la Universidad de Chile, importamos favipiravir para tratar de desarrollar ensayos clínicos de eficacia y seguridad del medicamento. ¿Mm? Bueno, en dicho eso, una de las primeras preguntas que una vez que surge esta enfermedad es el origen del virus. Y como ustedes saben, ha habido gran cantidad de polémica, que obviamente no tenemos tiempo para abordarla en detalle. Sin embargo, podemos decir que básicamente este es un coronavirus y que existen varios virus en la naturaleza que tienen una estructura similar. ¿Mm? Por lo menos sabemos que su origen, el origen de prácticamente toda la secuencia, es natural. Y como pueden ver, básicamente este tipo de virus afectan a los mamíferos. Ahora esta siguiente diapositiva me encanta, porque muestra primero que nada que cuando uno habla de los coronavirus, hay varios coronavirus que ya se encuentran en la especie humana y que causan la gripe fuerte que cada uno le da cada 2 años, es básicamente por coronavirus. Y en esta diapositiva muestra estos tipos de coronavirus y muestra que se han producido saltos desde la especie original a los humanos y así se han producido saltos de las vacas, se han producido saltos de murciélagos, se han producido saltos de roedores. Y aquí todavía existe esta nebulosa que es súper interesante, pero que hoy día no vamos a ver. Bueno, un motivo de orgullo para la comunidad científica internacional fue que en unas pocas semanas se conoció la secuencia completa de este virus tipo de RNA. Y además, como mencionó la doctora Solar, esta fue liberada para hacer investigación colaborativa. Entonces, a muy corto andar, prácticamente en pocas semanas ya se tenía esta información. Para que se tomen en cuenta, cuando hubo la pandemia de VIH, en la misma información se demoró entre 5 a 6 años en obtener esa información. Así de rápido se actuó en este caso de esta pandemia. Una vez que se empieza a conocer el ciclo del coronavirus, que esto básicamente partió en Wuhan en 2019, a fines del 2019, comienzo del 2020, se empezó a conocer la biología de la infección. Al conocer la biología de la infección, se propusieron un montón de candidatos de acuerdo a esta fisiología del virus. Y básicamente los estudios pioneros se realizaron en China, donde básicamente probaron todos los compuestos virales que tenían a disposición. Y de hecho existen algunos trabajos en los cuales se menciona que probaron más de 200 de estos compuestos en ensayos clínicos de bajo número, de los que no le gustan que no son escala grade. Pero básicamente porque la función no es determinar la eficacia y la seguridad, sino que buscar algo que sirva. ¿Mm? Y luego de mucho andar, a priori que aproximadamente ya en julio del 2020, ya se tenía bastante claro que en el fondo que era una enfermedad que estaría en fases, pero lo más importante es que el blanco terapéutico cambiaba. Y esto ha sido clave en el resto del desarrollo de la enfermedad. Porque evidentemente la primera parte de la fase de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas, calificado en este caso como día cero, se caracteriza por una proliferación viral, una enorme proliferación viral. Y acá aparecen los primeros sintomatologías, la fiebre, dolor de garganta, etc. Luego, esta enorme carga viral produce una respuesta exagerada del sistema inmune, que se asocia con una injuria producida por citoquinas proinflamatorias, y a la vez este daño de estas citoquinas sobre el endotelio vascular y sobre otros componentes celulares se asocia a trombosis. Y aquí ustedes pueden ver los días.
Ahora, desgraciadamente y desafortunadamente, como esto no se sabía al principio de la pandemia, en el fondo, cuando los pacientes estaban en la UCI y básicamente estaban en riesgo vital, casi todos los agentes que se probaron en esta etapa. Y uno de los mayores perjudicados de esto fueron los antivirales, porque se dieron antivirales cuando ya prácticamente no existía replicación viral. Y como estos son inhibidores de la replicación viral, no mostraron casi ningún efecto. Otra de las características clave de esta enfermedad era que, era básicamente que el número de muertes se asociaba enormemente a la mayor edad. De hecho, uno de los mayores factores de riesgo de esta enfermedad es tener más de 50 años. Y también hay componentes genéticos, ya que, por ejemplo, la peor parte la llevan las poblaciones afroamericanas, las poblaciones hispánicas, es decir, no existe una homogeneidad en las características de la población. Y esto llevaba ya en el mes de julio, se planteaba esto, que en el fondo que cuando uno era joven, en este caso menos de 50 años, la verdad que la mayor probabilidad era que uno desarrolle una enfermedad sintomática o que desarrolle una enfermedad muy suave, que no pasa a ser de un resfrío común. Sin embargo, al pasar básicamente 50 o 60 años, dependiendo de la literatura que ustedes, uno puede tener un 14% de probabilidad de tener una enfermedad severa y básicamente crítica con muerte sobre casi un 5% de la población. Entonces, la gran pregunta que se trató de responder básicamente a mediados del 2020 fue ¿por qué se producía esta diferencia? Bueno, un tremendo aporte para todo lo que se sabe de enfermedad temprana es el doctor Peter McCullough. Básicamente, probablemente él va a pasar a la historia en el COVID en unos años más. Bueno, y otro gran importante fue el doctor Armand Balboni, que en el fondo que él, con su experiencia utilizando antivirales contra el ébola, también ha realizado un tremendo aporte respecto a este tratamiento temprano. Ahora, uno de los principales problemas que se enfrentó durante todo el 2020 es que mucha gente negó el tratamiento temprano, por motivos que después podemos discutir, pero realmente hubo una campaña orquestada para desacreditar el tratamiento temprano. Bueno, ¿cuáles son los 4 pilares que se definieron para combatir el COVID? Fue básicamente eliminar la diseminación de este con medidas sanitarias, aislamientos, cuarentenas, uso de mascarilla. Los hospitales se optimizaron, en el fondo mayor cantidad de cuidados críticos, mayor cantidad de camas. Bueno, la vacunación, obviamente la vacunación, para intentar, en algún momento se nombraba esta inmunidad de rebaño, pero también ya tempranamente se sabía que no iba a existir una real cura de esta enfermedad si no se realizaba un tratamiento temprano. Porque el tratamiento temprano finalmente redunda en que hay menos hospitalización y al haber menos hospitalización existe menos fallecimientos. Bueno, uno de los temas que puedo tocar en el tiempo que tengo es, durante mucho tiempo la vía de transmisión del SARS-CoV-2 estuvo en la mira. Y de hecho, como pueden ver, la Organización Mundial de la Salud primero dijo, no ocupen mascarilla, después que ocupen mascarilla. Y así, en el fondo, la gente, la verdad, que no sabe a quién creerle. Y de hecho, bueno, ¿qué es lo que básicamente no se sabe? Básicamente, el virus se transmite por vía de aerosoles. Y básicamente, y en la medida que yo tengo una menor distancia, yo tengo ya posibilidad de contagiarme con gotas de mayor tamaño. Sin embargo, estos papers que salieron muy temprano, unos papers de marzo del 2020, fueron los que básicamente causaron pánico respecto a la contaminación, por ejemplo, los medios de transporte, y vimos gente tirando cloruro de amonio en las calles pues, a través de drones, y una serie de medidas impresionantes. Y era que midieron la sobrevivencia del virus en diferentes superficies. Y el virus es capaz de resistir varias horas. ¿Mm? Sin embargo, esto por lo menos desde el punto de vista científico terminó, desde el punto de vista científico, cuando se realizaron experimentos muy sencillos con saliva simulada
y con medios de cultivo, donde se le aplicaba luz solar. Y uno puede ver que independiente de donde sea, se ocupe saliva simulada o medio de cultivo incluso, perfecto para los virus, más del 90%, se pierde el 90% de su capacidad de infección con apenas entre 8 a 19 minutos de luz solar. Por lo tanto, la verdad que la posibilidad de contagiarme con estas otras vías es prácticamente nula. Bueno, como les mencionaba, el gran avance que se produjo a mediados del 2020 fue que se reconoció que era una enfermedad que tenía lo menos dos fases. En una fase primaria, lo recalco, donde se caracteriza por una enorme replicación viral, y luego seguida por una fase en la cual es clave la respuesta del sistema inmune. Y este sistema inmune, si sobre reacciona, finalmente me va a traer consecuencias que pueden llevar hasta el deceso de la persona. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se producen estas diferencias? Bueno, y una de las propuestas que hasta el momento tiene mejor evidencia es que los pacientes no susceptibles, y en este caso menores de 50 a 65 años, primero que nada generan una carga viral bastante pequeña, tienen una muy buena respuesta del sistema inmune innato, en este caso medido por interferona alfa y beta, y produce una pequeña cantidad de citoquinas inflamatorias. En cambio, los pacientes susceptibles, mayores de 50 años, primero que nada se produce una enorme carga viral, y esta enorme carga viral está seguida de una enorme respuesta del sistema inmune con citoquina inflamatoria, y esto finalmente se traduce en que el paciente puede finalmente fallecer de las complicaciones del COVID. Por lo tanto, los tratamientos ya a mediados del 2020 se proponía que tenían que ser antivirales, en este caso interferones, los cuales han tenido resultados contradictorios como muchas de las cosas que se han probado, pero ya acá se proponía que tenían que darse antiinflamatorios y anticoagulantes. Y nuevamente les coloco esto para destacar porque esta es la clave de los tratamientos del COVID. Bueno, la otra cosa es que mucha gente también, los negacionistas del virus, en el fondo decían, pero ¿qué importa tener más o menos virus si no afecta finalmente los outcomes, los resultados de muerte e intubación? Y no fue hasta los ensayos clínicos McGeevy, que con más de 700 pacientes en 3 hospitales de Nueva York, demostró que básicamente el riesgo de mortalidad y intubación es inversamente proporcional a la carga viral. Es decir, cuando llegaba un paciente con una gran cantidad de carga viral, tenía prácticamente un 50% de probabilidad de mortalidad e intubación respecto a los que tienen mínima carga viral. Por lo tanto, uno de los mejores negocios que uno puede tener para realizar los pronósticos es tener una carga viral pequeña. Y de hecho, se han hecho aproximadamente unas 50 simulaciones, que eso es tan importante que ahora cuando vemos la población, incluso cuando ocupamos antivirales con una efectividad de un 35%, uno es capaz de aplanar la curva por sí solo. Por lo tanto, y este es uno de los tantos papers como ejemplo, si uno queremos terminar con la pandemia, básicamente tenemos que vacunar y ocupar antivirales de uso temprano. Porque las dos simplemente probablemente van a ser la mejor solución para esta pandemia. Y de hecho, ¿cuáles son las oportunidades para prevenir los resultados malos en COVID-19? Bueno, obviamente la vacunación que hemos hablado, la vacunación funciona, probablemente es corta y probablemente los efectos secundarios son más altos de los que quisiéramos, pero sin duda tienen algún efecto. Obviamente reducir la exposición también, es obvio que también debería tener un efecto, pero también es necesario utilizar medicamentos. ¿Mm? Y bueno, y acá están los riesgos que uno puede tener como persona. Bueno, los riesgos son individuales de adquirir la enfermedad. Obviamente yo cada día que salgo pues tengo un riesgo. Luego este riesgo aumenta si me voy a hospitalizar. Tal vez el peor resultado que yo puedo tener es caer al hospital. Y obviamente después yo tengo un riesgo en el hospital de que en el fondo que puedo necesitar unidad de cuidado intensivo. Y este riesgo va aumentando. ¿Y cómo que yo puedo hacer para ir cortando estas cadenas de riesgo? Obviamente son la vacunación, lo que mencionamos, los antivirales y la terapia temprana, que ya, gracias a Dios, en los últimos 3, 4 meses, gracias a que están llegando innovadores de las grandes farmacéuticas, ya nadie se opone.
cosa que tuvimos por un año. Hay gente que se opuso tenazmente al tratamiento temprano. Ahora, ya no, esas voces prácticamente desaparecieron. Bueno, y acá cuando ya se envuelve a una enfermedad severa hay que ocupar inmunomoduladores, y en algunos casos se usan antivirales, pero no muy, en forma no muy eficiente. Bueno, y las categorías de la intervención en esto, según la Organización Mundial de la Salud, en las dos primeras etapas, primero que nada la pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el tratamiento temprano? Y obviamente son críticos la edad, las comorbilidades, y también es claramente, de hecho en Chile se publicó un paper en Science viendo que básicamente los grupos más golpeados eran los grupos de menor income, que tienen mientras menor ingreso, al menos en la región metropolitana, los resultados eran mucho peores que los altos ingresos. Bueno, y en el caso de que ya me voy a un riesgo de muerte, la Organización Mundial de la Salud ya ha autorizado 3 tratamientos. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de estas terapias? Bueno, como les mencionaba, esto es clave, y esto obviamente esto se tienen que llevar para la casa y no se les tiene que olvidar nunca, que en el fondo que en una intervención temprana hay una gran replicación del virus, por lo tanto, tengo que tratar esta etapa con antivirales, luego tengo una fase pulmonar, y luego tengo la respuesta inflamatoria humana. ¿Cuáles son clínicos, los signos clínicos y síntomas? Están acá. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Es reducir la transmisión y obviamente que la persona no empeore. En el caso de la fase pulmonar, reducir la progresión de hospitalización y ojalá intubación, y básicamente ya en el hospital reducir la mortalidad derechamente. ¿Mm? Entonces acá, en la etapa temprana, yo tengo que aumentar la inmunidad y usar antivirales. Y de hecho, por ejemplo, Marco habló del uso de la vitamina D. En esta etapa es súper útil ocupar vitamina C, vitamina D, zinc y ocupar antivirales. Y después, obviamente, hay que ocupar inmunomoduladores y agentes coagulantes. Y eso básicamente, esto se logró básicamente al año, 2 meses desde iniciada la pandemia. Ahora, es muy importante, tal vez la gran duda y gran miedo que tienen todos los pacientes es, bueno, ¿cómo me va a dar COVID? Porque si yo supiera que me va a dar asintomático, voy y me trato de enfermar para salir de una vez por todas de esto. Obvio, como hacían las mamás cuando un niño le da peste cristal, que lo llevaban a uno a jugar para que le dé peste cristal. La sabiduría de las mamás. Pero bueno, como uno no sabe cómo le va a dar, bueno, acá y han habido una enorme cantidad de literatura respecto a esto, y este es uno de los papers que más me gusta, porque reúne los datos de más de 20.000 pacientes, y es claro que uno de los factores más importantes de riesgo es la edad. ¿Mm? Pero además ciertas condiciones crónicas de las personas. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo puedo juzgar al paciente cuando me llega a la consulta? Y aunque no lo crean, esto es clave. ¿Por qué? Y entonces se trataron de generar modelos predictivos de mi destino con COVID-19 y se generaron sobre 230 modelos. Pero muchos de ellos tenían muchos problemas, tanto a nivel matemático como riesgo de bias, que podrían hablar con la doctora Solar, con Paula, y un montón de problemas que no permitieron rápidamente generar este mecanismo de score. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos a pesar que uno conocía, cuáles son las patologías que me producen riesgo? Como mencioné, la edad, la obesidad, estar embarazada, diabetes, etc. Existe una lista que tiene el CDC. Hasta que apareció este modelo, que hasta el momento es el modelo que ha alcanzado consenso, que además es gratis, que es el modelo Yale, que en el fondo básicamente tiene una planilla donde reúne toda la información relevante que se ha demostrado a través de estos miles de papers respecto a la posibilidad de empeorar. Entonces yo meto mis datos, luego calculo y me obtiene un valor de predicción. Y voilà. Y por ejemplo, este es un paciente, en este caso un paciente con ciertas características de índice de masa corporal, de edad, etcétera. Y por ejemplo, si la persona es blanca, tiene un riesgo de un 14,8% de empeorar. Pero si es de raza negra,
aumenta inmediatamente al 17,2 por el efecto de la etnicidad. Ahora, esto afortunadamente es gratis y ustedes lo pueden bajar ahí. Ahí le voy a mandar a Marco el link. Y la verdad que es súper interesante porque en el fondo yo meto mis datos y sé cuál es mi riesgo, cómo me debería ir con el COVID y basado ya en varios millones de pacientes. Ahora, ¿cuál es la terapia ideal que uno quisiera encontrar? Bueno, primero que nada, que tener un resultado favorable. Ojalá que prevenga la enfermedad, que reduzca la carga viral y ojalá la transmisión, que yo me sienta bien, que reduzca la hospitalización y que prevenga las complicaciones. Que en este día no voy a poder hablar del long COVID, pero esto puede ser probablemente muy importante. Bueno, ahora, ¿cuáles son respecto a cómo podemos abordar esto? Eh, Tenemos que ocupar proteínas conservadas del virus para que tenga impacto sobre las variantes. Yo no saco nada de tener, de utilizar segmentos de la proteína como blanco que sean características de cada una de las variantes, porque eso va a aparecer una nueva variante y ya no me va a ser efectivo. Y tengo que tener una alta barrera para que las variantes generen resistencia. Por ejemplo, vamos a ver que muchas de las terapias basadas en anticuerpos no cumplen con esto, porque estimulan la generación de variantes resistentes a los anticuerpos, porque como los anticuerpos reconocen un segmento muy pequeño del virus, el virus rápidamente evade a través de mutaciones el anticuerpo. Bueno, y además tiene que ser demostrar que sea útil, pues, tiene que ser seguro, bien tolerado, fácil de administración, ojalá que se pueda guardar a temperatura ambiente, que si esté disponible, que sea, ojalá distribuido, se pueda distribuir a nivel mundial y ojalá en forma equitativa, y ojalá con un costo mínimo. Este es el mundo ideal. Obviamente esto es lo que todo el mundo quisiera, pero que obviamente, como hemos visto, a veces no se cumple. Por ejemplo, en este caso, lo voy a pasar rápidamente. Estos son los criterios que utiliza la FDA para los tratamientos con anticuerpos. Estos tratamientos no han resultado muy exitosos y en algunos casos, primero que nada, son de un costo tremendo. Estamos hablando de varios millones de pesos. Y algunos se han tenido que discontinuar porque solamente son eficaces contra una de las variantes del SARS-CoV-2 y en algunos casos incluso producen un enhancement de la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, a pesar que estos son muy utilizados por la industria farmacéutica, porque yo puedo patentar mi anticuerpo, y tal vez lo más rápido que puedo patentar, su uso ha sido bastante limitado. Bueno, ¿cuáles son los agentes terapéuticos claves que se encuentran bajo evaluación del tratamiento del COVID? La hidroxicloroquina, la ivermectina, el lopavinir ritonavir, la nitoxinona, rendesivir, favipiravir. Paula las nombró, no los voy a nombrar de nuevo, pero es bien interesante. Por ejemplo, ustedes saben todo el lío que hay con la ivermectina baja y vuelve. De hecho, para que vean, el comité de la FDA primero no dijo que la ivermectina no podía ni apoyarla, no la podía apoyar. Después dijeron que no la podían apoyar ni rechazar. Después la rechazaron y hace 2 días dijeron que era de interés para el COVID-19. Entonces, en menos de un año han cambiado 4 veces su opinión respecto a la ivermectina. Ahora, todas estas moléculas se encuentran bajo estudios de diferentes tipos de ensayos clínicos, como le explicó Paula, y no voy a mencionar, aquí hay un grave problema con la forma que se evalúa la efectividad de estos fármacos durante una pandemia. Pero lo más interesante de esto es que una vez ya pasada una etapa de prácticamente un año de vacunación, el NIH acaba de liberar $3.000 millones para acelerar la investigación para medicamentos para COVID-19. Y como ustedes saben, cuando se le inyecta dinero a la investigación, se producen avances bastante rápidos. ¿Y cuáles son los candidatos para las terapias orales? Son casi todos innovadores de la industria farmacéutica. Merck, Pfizer, ahí está el Molnupiravir, que está súper famoso ahora. Y el único genérico que quedó en la tabla es el Favipiravir.
El favipiravir, que está siendo usado en 40 países, que está incorporado en las guías de tratamiento de por lo menos 5 países y se vende en farmacia en 3, fue el único genérico que sobrevivió y se encuentra bajo ensayo clínico. ¿Mm? Probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Si tampoco nos tenemos... Miren, yo creo que yo estoy súper contento que el tratamiento temprano ya dejó de ser un tema de discusión. Yo creo que ya todo el mundo médico va a aceptar el tratamiento temprano y probablemente el escenario que vamos a tener a fin de año es que vamos a tener una mezcla entre genéricos y innovadores. Y obviamente uno va a poder optar por pagar algunos millones de pesos o pagar mucho menos por un genérico, que es básicamente lo que pasa, característica de la industria farmacéutica. Bueno, ¿y cuáles son los puntos que se tenían ya para la casa? Los antivirales son más efectivos si se dan temprano. Por ejemplo, en el caso del favipiravir y en el caso del molnupiravir, uno tiene 5 días, máximo 5 días del inicio de los síntomas para utilizar el antiviral. Después ya no, prácticamente no sirve. Y obviamente los antivirales van a tener un tremendo impacto. De hecho, alguna gente está planteando que toda persona no debería distinguir entre un resfrío y el COVID y tomar el antiviral inmediatamente. Eso ayudaría a terminar la pantalla. Ahora, evidentemente se requiere una distribución amplia y una distribución equitativa, pero también sabemos que eso no va a pasar. Por ejemplo, para que ustedes sepan, el famoso Favipiravir cuesta alrededor de $60 la caja. El precio del Molnupiravir de Merck está alrededor de $700. Por lo tanto, ahí pueden ver por la escala de diferencia que se produce. Bueno, y eso es lo que le quería presentar. Yo creo que hay que ser optimista y yo creo que a fin de año, tanto la gente que por su motivo no se quiere vacunar, ya sea por razones de salud o por su convicción, va a tener disponibles los medicamentos y básicamente esto va a ayudar a superar la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los que están escuchando.